Pues bueno, qué suerte estar hoy en Ciudad de México, ciudad maravilla favorita, y arrancar estos contenidos desde aquí con esta gran referente, que es Carla Paniagua. Muchas gracias por frenar agenda y venir. Gracias a ti por invitarme, me siento muy honrada. Antes de empezar a hablar, que podríamos hacer una maratón, igual a alguien un día se le ocurre que las dos podamos explorar en formato muchas horas, así a lo que con cojines y descansando. Este programa se lo dedicamos a los seres de luz y a los budas, llámense Pablos en el mundo, así que muchas gracias y a todas esas personas que nos iluminan y nos acompañan. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar contigo, muy curiosa de cómo se desarrollará esta conversación y sin duda creo que alguna vez, aunque no sea esta la ocasión, alguna vez deberíamos de explorar el formato de conversaciones maratónicas. Me encantaría, con gente que pudiera sumar y puntos de vista. Exacto. Hoy en día se habla mucho de futuros, ¿no? No sé si lo notas, que parece que está como candente. Sí. Cuando tú y yo nos conocimos, que hace ya como bastante rato y tiempo, gracias a los chicos de Cool Hunter y a Centro, era una cosa aún como un poquito que teníamos como que explicar, ¿no? Sí. Constantemente. ¿Notas que ahora futuros, prospectiva, está un poco más en boga y se ha hecho un pelín más mainstream desde tu punto de vista y con tantos años en el sector? Sí, definitivamente volvió. A mí siempre me gusta hacer la aclaración cuando me dicen como, qué cool y qué nuevo lo que haces. Yo siempre cuento que no es nuevo, ¿no? Que es un campo del conocimiento que ya tiene sus buenos años, que se empezó a profesionalizar desde la mitad de mediados del siglo XX, pero es cierto que en el último lustro se escucha mucho más la palabra futuros, así en plural, aunque no estoy segura, tú me dirás qué piensas de si la gente en el fondo entiende de qué hablamos cuando hablamos de futuros. Creo que más bien suena como una palabra bonita, provocadora, un buzzword, pero creo que ese buzzword se ha vaciado. 100% de acuerdo. De hecho, no sé si te pasó en su momento con Cool Hunting, que también le pasó, ¿no?, a la palabra, que se vació muy rápido. Son estas palabras que del hiperuso es como warning, que preocupación, veamos a ver qué pasa, porque son palabras importantes que debemos entender. Sí. Como tú bien dices, de futuro se habla desde hace mucho tiempo, desde mediados del siglo anterior, pero en México para mí siempre habéis estado como muy adelantados y muy referentes, desde la maestría que diriges, impartes, nos invitas en Centro, ¿no? Esta maestría de diseños Diseño del mañana, diseño del mañana, la especialidad, el diseño Uh-huh. del mañana, que es pionera, sale un talento brutal, o sea, que todo el mundo revise a todos los estudiantes que están saliendo y egresados, porque sale gente maravillosa, súper bien, que se coloca o hace unos proyectos. Creo que siempre ha habido como, no sé, yo cada vez que analizo, o llevo muchos años analizando, México siempre está ahí. ¿Por qué crees? ¿Crees que ha habido como un algo en los tacos que comíais, en la manera de entender? ¿Ha sido por el contexto? Sí, creo que el contexto nos ha vuelto resilientes y nos obliga a pensar constantemente en el porvenir, porque el presente nos oprime, el presente nos provoca y nos sacude todo el tiempo. Vivimos un presente muy incómodo, lleno de restricciones, de corrupción, de inflación. Entonces supongo que vivir así, sintiéndote constreñido de alguna manera, te obliga a pensar más allá cómo podrían ser distintas las cosas, ¿no? ¿Y por qué sucedió? Bueno, creo que fueron una serie de circunstancias muy afortunadas, pero en buena medida fue primero la sensibilidad de la institución en la que trabajo, como de abrir el margen para crear un posgrado nuevo, pero después, cuando hicimos el trabajo de campo e hicimos la investigación, pues encontramos estas voces que hacen futuros en México desde el siglo pasado. Entonces, estas personas que son muy bien conocidas en el sector no son populares actualmente, pero en su tiempo vaya que fueron bien conocidos y conocidas. Estas personas que hacen prospectiva no usan tanto el branding futuros, sino que más bien usan el concepto o el campo, se reconocen en el campo de la prospectiva. Todos y todas fueron súper generosas conmigo, me contaron cosas, me pusieron al día, me conectaron con gente y ahí me di cuenta de que teníamos la posibilidad de formar a sus posibles herederos y herederas, que son estas personas fantásticas que estudian con nosotros. Entonces creo que fue un poco que vivimos un presente por momentos maravilloso y por momentos horrible, que nos empuja a pensar en el porvenir.
y que cuando fuimos hacia atrás buscando las huellas de la prospectiva, encontramos a gente maravillosa, muy profesional y muy dispuesta a compartir su conocimiento. Ahora entramos a cómo se puede enseñar a revisar el presente, ¿no? Y a esta perspectiva. Tu perfil que mezcla academia, estudio, cliente, ONG, gubernamental, institución y curiosidad, que mezcla muchos perfiles. ¿De dónde vino esa semilla? El origen de todo. ¿Cómo, Carla, un tiempo donde no era tan común, te pusiste pilas? Yo recuerdo que algo de audiovisual, unos libritos, ¿no? Pero ¿cómo de repente te enfocas y te enfilas? ¿Qué tenías dentro? También creo que en mi caso fue una circunstancia inesperada. A mí la posibilidad de crear este posgrado me llegó como una especie de accidente, porque la encomienda era crear algo nuevo, pero no me dieron directriz de nuevo en qué sentido, ¿no? Ahora, pues yo trabajo en una institución que se dedica a la creatividad, entonces esa era la línea hacia donde yo debía tirar. Conformé un equipo de personas que creo que ya ninguno, solo uno de ellos sigue trabajando en la institución, pero personas fantásticas y muy curiosas también, y con perfiles muy diversos. Y ese equipo de trabajo se puso a buscar y fue así como dimos con el hilo de los futuros y empezamos a trabajar en esa dirección. Una historia que me gusta recordar es que la primera vez que hice mi pitch para presentar el plan de estudios que tenemos actualmente, las autoridades de mi institución me dijeron que no, como que no, eso es una locura, eso es una tontería. Y eso me confirmó que estábamos en la dirección correcta, que para ese contexto, estábamos como un poco adelantados a nuestro tiempo, ¿no? Entonces insistí, mejoré el plan de estudios, lo presenté 2 veces más y ya en la tercera vuelta ya me dijeron que sí y lo pudimos lanzar. Yo para ese momento no sabía que iba a dirigir el programa. Como que para mí era una encomienda más y yo iba a regresar a hacer mis cosas, mis investigaciones, como que en ese tiempo yo estaba haciendo análisis de lenguaje audiovisual, análisis de internet, como otras vainas. Pero entonces me hacen la encomienda de dirigir el programa y pues tengo que confesarte que al principio yo no encontraba mi lugar. Me sentía como una impostora, porque yo decía, yo no vengo de los estudios de futuros, después de haber conocido a toda esta gente tan respetable, yo no llego al nivel de ninguna de estas personas, ¿cómo le hago? Y donde encontré mi lugar fue en la intersección entre futuros y antropología, porque de formación tengo una maestría en antropología, entonces como que yo dije, ¿dónde se intersectan estos caminos? Y pues sí me puse a buscar y encontré el trabajo de varios profesionales de la antropología anticipatoria, Margaret Mead, Reed Reiner, Robert Textor, que sí pensaron en cómo hacer que el futuro se entienda como un hecho cultural, y ahí pude conectar con lo que yo ya sabía. Dice David Ausubel, psicólogo educativo, que se aprende cuando logras conectar lo nuevo con lo viejo. Entonces, cuando yo conecté ese saber nuevo con lo que ya sabía, me acomodé, pero no fue luego. Sí me tomó como el primer año, quizás el segundo año, pues después ya me puse a estudiar mucho. Ando haciendo un manifiesto que creo que será imposible para cerrar, así que será un manifiesto fragmentado que iremos compartiendo durante la entrevista, pero me apuntaba a esta idea de ser cabezota, ¿no? Y decir, me dijeron que no y volví. Esta idea de que muchas veces no llegamos en el tiempo perfecto porque es antes y tenemos que de nuevo volver a reiterar y, como tú has dicho, iterar como el programa. Sí, el maldito síndrome de la impostora horroroso que nos pasa muchas en estas disciplinas un poco difíciles de categorizar, ¿no? Sí. Y este maravilloso clic entre conectar pasado y presente que se demora y toma un tiempo. Hablando de tiempo, ¿cuánto tiempo estamos hablando que empezaste a diseñar esta maestría? Empezamos a trabajar hace 13 años. Wow. Hace 13 años, en el 2013 empezamos la investigación, en el 2014 presentamos el programa y en el 2014-2015 abrió la primera generación. Estamos por iniciar la generación 12. Muchas cosas han pasado desde entonces. Mucha gente bien interesante ha estudiado con nosotros y nos ha obligado a mejorar. Podríamos hacer una lista infinita de gente referente que ha pasado por la maestría, sin duda ninguna. Y me encanta que luego me dicen, pues no sé, los congresos o en los simposios me dicen, ¿conoces a tal persona? ¿Conoces a tal otra? Y pues claro que les conozco porque estudiaron en el programa.
y ahora yo soy parte del fandom, ¿no? Porque pues son personas que tienen su propia reputación, sus propios fans, sus propios lectores y lectoras. Entonces, claro que nos sentimos muy orgullosos de nuestros estudiantes y creo que esa masa crítica ha obligado a que el programa siga mejorando, ¿no? Y se Que, repiense. bueno, y creo que al final las que nos dedicamos a radiografiarlos ahora es repensar, cambiar. Yo siempre digo, qué mala pata que no decidimos enseñar tal vez ciencias, ¿no? Que siempre 1 más 1 son 2. Siempre estamos como cambiando y volviendo y volteando y mejorando, ¿no? Porque las olas cambian. Sí. A aquellas curiosas que digan, ok, esto que están diciendo estas muchachas, cómo se entrena, cómo se enseña, cómo se empieza? ¿Tienes que venir con algo hecho? Aquellas personas que digan, me súper interesa, creo que hay algo en el diseño del mañana, en entender el presente. Tengo que venir con algo de casa, es algo que se puede entrenar y cómo se empieza, ¿no? A ahondar en el Sí. tema. ¿Es leer? ¿Es salir con unas gafitas a ver el mundo? Qué buena pregunta. Pues es todo eso y otras cosas más, porque al final del día los estudios de futuros o el diseño del mañana o el diseño de futuros, que también ahora se hace referencia a esa intersección entre los estudios de futuros y el diseño, requieren leer, requiere aprender métodos, instrumentos, herramientas de pensamiento que te sirven para ir descifrando el cambio. Creo que vale la pena decir para las personas que no están familiarizadas con este quehacer, que una persona que se dice profesional de los futuros, en sentido estricto, no estudia el futuro, sino estudia el cambio, ¿no? A eso se dedica, a estudiar los procesos de cambio en el largo plazo. Y para eso haces un montón de cosas. Haces observación de campo, entrevistas, recolección de hitos, análisis de patrones, conjeturas, historias que suceden en el futuro, muchas conjeturas, pero después haces también planes de acción, mapas de ruta. Haces, por ejemplo, nuestros estudiantes tienen que hacer mucho trabajo experimental, hacen paisajes sonoros, piezas de diseño especulativo, mapas conceptuales, mapas de sistemas. Hay como un repertorio de herramientas y de instrumentos, como un arsenal que es propio de esa profesión. Y pues básicamente en cada clase aprendes una herramienta y la practicas, y luego aprendes otra y la practicas. Pero hay mucho de, pues un acto que para ti es lo que tú desayunas, ¿no? Que es salir a la calle, observar, llenarte el ojo, escuchar, tomar notas, para después convertir toda esa información en conclusiones acerca de qué podría suceder con el cambio, ¿no? Y doy fe en los piquitos que he podido hacer en la maestría de ver estudiantes con unos trabajos y unas herramientas Sí, de ¿no? deberéis ser profesores, deberían contar esto. Y Sí. de hecho, hace poquito subiste en LinkedIn y lo recomiendo, un prontuario de herramientas creativas, Ujú. donde se podía ver este ejemplo de herramientas, porque muchas veces parece Sí, que aquellos que nos dedicamos a entender qué está pasando o a entender los cambios, parece que sí, siempre es intuición, que obviamente hay un poquito de intuición o un un poquito. muchito, pero esto va de practicar y va de hacer y va de ordenar y va de ponerle cabeza, ¿no? Exacto. Qué bueno que lo dices, porque a veces suena a que nos dedicamos nada más a imaginar, pero la imaginación necesita un alimento, un insumo. Y ese insumo lo tomas de la realidad, de tu realidad interior, pero también de lo que está pasando a tu alrededor, de lo que otras personas hacen, de lo que otras personas dicen. Yo creo que como que observamos mucho los procesos a ras de piso, observamos mucho el comportamiento de la gente, indagamos en textos, hacemos mucho trabajo de detective, ¿cierto? En este detective yo hay poca gente que diga tantas citas y liste tantos autores como tú. ¿Cómo estudia Carla? Se para de estudiar, o sea, siempre tienes como la autora que toca la frase, ¿cómo tienes todo eso? Es como aquello de no sé qué he comido en el último mes, pero sé que soy gracias a lo que he comido. Sí, Sigues estudiando y leyendo sin sí, parar. todo el tiempo. A ver, la verdad es que no soy ya tan buena lectora como lo fui hace algunos años. Ahora soy muchísimo menos lectora de lo que quisiera, Creo que es pero algo transversal y común. sí, lamentablemente, ¿no? Cada vez es más difícil leer, pero todo el tiempo estoy leyendo algo. Todo el tiempo estoy buscando papers, todo el tiempo estoy buscando libros nuevos. Ahora te cuento una historia de un libro que acabo de conseguir, que llevaba mucho tiempo buscando, pero
todo el tiempo estoy consultando fuentes y estudiando y buscando nuevos autores, nuevas autoras, viendo recomendaciones en redes sociales, pero también haciendo mis propias pesquisas. Hay un libro que estaba buscando desde hacía varios años porque se cita mucho cuando se hace análisis de tendencias, Scanning the Business Environment de Francis Aguilar. Porque como sabes, PESTEL es como el acrónimo que más se suele usar, al menos en Occidente, para analizar tendencias, y se supone que Francis Aguilar es el creador de PESTEL. O sea, siempre me interesa saber de dónde vienen las cosas. Importantísimo. Entonces, claro. Y entonces me dediqué a buscar este maldito libro y lo fui a encontrar en Polonia, pero fue una aventura que me tomó como 5 años. Y después tuve que armar como una especie de confabulación internacional para conseguir el libro, pero me divertí mucho y ahora estoy leyéndolo y disfrutando un montón. Ya estoy. ¿Y cómo hace Carla para leer? O sea, notas, eres de subrayar a papel, o sea, ¿cómo Sí. es tu proceso de aprender? A ver, mira, me gusta mucho esa pregunta, me provoca mucho esa pregunta y además toca fibras muy, muy personales. Rayo todos los libros, bueno, los que son míos, ¿no? Los que no son míos, no. Rayo todos los libros, prefiero los libros de papel, pero también leo mucho en digital y siempre tomo notas. Cuando leo para trabajar, siempre tomo notas. Tomo notas usando un sistema específico que también enseñamos en la especialidad, que es Zettelkasten. Entonces, no tomo notas en cuaderno, sino en tarjetas, con el propósito de hacer notas modulares. Entonces, estas notas modulares, este sistema, no sé quién lo inventó, pero lo popularizó Niklas Luhmann, hablando de citar a gente que hace cosas. Bueno, Niklas Luhmann logró conformar una colección de 40,000 notas, una historia así que actualmente están digitalizadas y se pueden consultar, pero él las tenía en archiveros. Y pues yo soy una persona antediluviana, entonces yo hago notas analógicas y no tengo archiveros como Niklas Luhmann, pero tengo mis contenedores, Exacto. mis cajitas donde están clasificadas las notas que he hecho desde que fui a la universidad. Entonces, no tengo muchas, tengo las que necesito y es lo que uso para trabajar. Entonces, si estoy leyendo un libro nuevo, lo ficho, ¿no? Por ejemplo, ahora que estoy leyendo a Francis Aguilar, pues hago fichas de eso porque sé que eso después me sirve para hacer investigación o para dar clases. Cuando leo por placer, rayo los libros, sí, pero les pongo corazones, caritas, palabras, le pongo me encanta, cosas así, interactúo con el contenido. Y con el tiempo me he vuelto muy desordenada para leer. O sea, sí me cuesta trabajo leer un libro de principio a fin. Sé que no es lo recomendable, pero a veces sí leo a lo mejor un par de libros de forma simultánea, como que a lo mejor leo una cosa de ficción y una cosa de material de estudio y procuro todo el tiempo traer conmigo un paper, ¿no? Una cosa que a lo mejor voy a usar para una clase o que pues me va a ayudar a alimentar pues cualquier cosa que esté haciendo o que pueda hacer próximamente. Cuando decías notas modulares, entiendo porque se Sí. enganchan con un ganchito y se organizan según temas o se organizan por contenedor. Es decir, si estoy leyendo Francis sobre el PESTEL, ¿va en ese cajón o se organiza según radiografía del contexto y tienes como el subcajón? Básicamente, tú vas diseñando el sistema que funcione para ti. Las reglas de Zettelkasten implican que hagas notas modulares en los términos que tú lo entiendas, que en vez de cuadernos uses tarjetas y que tú diseñes el sistema que te va a permitir que la información sea recuperable e interconectable. De hecho, hay una aplicación, yo no la uso porque, como dije, soy Analógica. de una era antediluviana, pero a mis estudiantes les gusta mucho usar Obsidian, que sirve para hacer Zettelkasten de forma digital en el celular. O sea, yo odio hacer notas en el celular. Entonces, más bien siempre traigo tarjetas y una pluma para poder... O, bueno, y doy fe de tus magníficas tarjetas. hago mis tarjetitas y hace un par de años una de mis estudiantes nos regaló, nada más que no lo he renovado, un tarjeterito chiquitito con una argolla para traerlo en la bolsa
y así poder tomar notas rápidas, que supongo que es Que algo te, que tú haces, ¿no? Lo hago y tengo un tarjetirito, no sé si he heredado de esta estudiante amarillo. Me ha gustado mucho que decías de buscar tu sistema de ordenar. No sé si te pasa cuando muchas veces hablamos de radiografiar o guardar info, que Sí, muchas veces es, pero busca tu manera, ¿no? Y parece que hay alguien que eres como un gatekeeping, que no le quieres dar la información y es, le explicas, pero busca la tuya, porque igual a ti te va mucho mejor la app del exacto, teléfono con Obsidian y a ti te va mejor la cajita física. exacto. Al final se llega mucho a eso cuando se están compartiendo herramientas. Hay mucha de acabar buscando, o sea, de entenderla, pero buscar cómo te aplica a ti, ¿no? Así debe ser si lo quieres asimilar. Por ejemplo, nosotros en Diseño del Mañana tengo el gusto de que una egresada muy brillante y muy buena en organización, ¿no? Ella tiene una mente que sabe organizar, ella da el curso de cómo hacer notas. Y la idea es que cada quien de eso asimile, tome y adapte su propio sistema. Pero como sabes, para ser profesional de los futuros tienes que pensar sistémicamente y tener la habilidad de interconectar cosas aparentemente disociadas, que yo creo que eso tiene mucho que ver con el trabajo que tú haces, ¿no? Tú alimentas tu imaginación y después vas descubriendo tramas secretas. Es como cuando dices tachan o sin tachan. Hablando de imaginación, tenía esta pregunta para el final, pero viene ahora totalmente al hilo. ¿Cómo crees que estamos en temas de imaginación? Tanto en tus proyectos de investigación, en la realidad. Se habla mucho de crisis de imaginación, que necesitamos imaginar más en el lado del charco en el que yo habito, ¿no? De que nos cuesta y hay tantos problemas que está todo el mundo como elefante parado. No sé cómo lo ves. ¿Ves imaginación? ¿Ves? Es un temazo, ¿eh? Podríamos estar Ay, horas, sí. pero ¿cómo lo notas? Creo que hay una cuestión muy trágica y no lo digo yo solamente, muchas otras personas lo perciben así. Hay una cuestión de afantasia y lo veo todos los días en las aulas, es decir, una incapacidad, con excepciones por supuesto, pero una incapacidad generalizada para fantasear y para imaginarte un futuro alternativo tienes que saber fantasear. Observo que como todo el tiempo estamos consumiendo contenido, o sea, tú para poder fantasear necesitas dejar de consumir, Aburrirse. necesitas aburrirte para poder llenar el vacío y preguntarte qué pasaría si ahora llegara un camaleón gigante o lo que sea. Pero si ni siquiera te planteas ese vacío para poder jugar con las posibilidades, pues te pasa esto, el síndrome de la afantasia. Pierdes la capacidad para alucinarte, imaginarte cosas. Bueno, e incluso ahora que te lo digo, me doy cuenta de que ya el término alucinarte ahora significa otra cosa, significa mentir, ¿no? Porque la inteligencia artificial alucina. Bueno, mentir sin mala intención. Pero entonces ya alucinar ya significa algo desagradable o peligroso, algo que no debes hacer, pero que es súper necesario para pensar en un porvenir alternativo. ¿Cómo haces tú o cómo se hace en la maestría o cómo se puede compartir aquellas personas que digan, ok, voy a tratar, hemos dicho aburrirse, ¿no? Una cosa para imaginar, ¿no? Es volver a las preguntas de qué pasaría si y usar este ejercicio una y otra vez para así darle vueltas y que nuestra gimnasia de cabeza vaya más. Mm. ¿Cómo se puede un poco empezar a alimentar el caldero de la imaginación para pensar posibilidades que tal vez se queden en ese pensamiento y ese entrenamiento? De acuerdo. Bueno, en la especialidad hay materias específicas para imaginar. Hay un taller específico para escribir historias de ciencia ficción. Hay otro taller para hacer paisajes sonoros. Hay otro taller para hacer objetos de diseño especulativo. O sea que básicamente obligamos a nuestros Imaginar, sea en un estudiantes a formato, imaginar. sea en escritura o sea en Exacto. artefactos. ¿Y cómo le hago yo? Pues yo tengo técnicas muy antiguas y muy sencillas que aprendí por la fortuna de haber nacido en una era sin internet. Creo que yo siempre fui una niña muy mentirosa. Se me ha ido quitando con el tiempo, pero cuando era niña era súper mentirosa. Por X, Y razones que creo que ahora ya no importan. En su momento lo entendí, lo asimilé, me perdoné, me terapié, pero como que aprender a contar mentiras de forma profesional me convirtió en una persona que escribe historias. Entonces, así lo hice yo. Me empecé a inventar historias y después las escribía y pues ahora escribo libros, ¿no? Con historias.
Algunas son historias serias y entonces hago como que libros de texto o papers para revistas científicas, y otras son historias con personajes ficticios. Pero entonces, como que escribir historias, hacer historias, inventarte cuentos es muy importante para no quedarte sin fantasía, sin capacidad para fantasear. Eh, pues de hecho, este asunto de la afantasia es de lo que se trata la historia interminable de Michael Ende, ¿no? Justo esa es la nada, la incapacidad para imaginarte historias alternativas. Qué bonita lectura para volver todas. Hablábamos de cómo se puede aprender, cómo se puede organizar, ¿no? Así como, y cómo lo hacéis desde la maestría y luego esta necesidad de imaginación. Pero si vamos al otro lado, que a veces nos cuesta más hablar por reparo o no reparo, pero que es urgente y necesario, que es el otro lado de la investigación, que son los clientes. Hay clientes, llegan clientes, por ejemplo, para toda esta gente, ¿no?, que sale de la maestría o quien tiene curiosidad. Tú empezábamos diciendo que parece que ahora los futuros son sexys. ¿Quién puede demandar esto? ¿Es desde lo gubernamental? ¿Es la institución? ¿Es el corporate? ¿Es cada cual para su pequeño negocio, incluso emprendedor? O sea, ¿quién está al otro lado de esta gente, ¿no?, que nos dedicamos a esto? ¿Cómo lo ves? Wow, qué tremenda pregunta también. Bueno, mira, veo de todo. En esta década, no nada más dirigiendo el programa, sino como haciendo consultoría en materia de futuros, he visto de todo. Cada vez veo más organizaciones que se acercan a buscar respuestas, pero más bien porque consumieron un buzzword y quieren tener una experiencia cool. Entonces, pues a lo mejor ahí hay que reencuadrar el interés y explicarle al cliente con cuidado de qué se trata y qué es lo que va a demandar de su parte, porque además pues hay que colaborar. No es algo en lo que tú no puedas participar y que te lo entreguen ya terminado. Tú No es un tienes one que... page que te entregan y Exacto, listo. Es como exacto. participar, frenar agendas. Claro, tienes que friccionarte, ¿no? Y tienes que cambiar. Entonces, en esa parte tenemos que explicárselos y a veces hay clientes que desisten. Trabajo mucho con bancos y aseguradoras que por su naturaleza son muy sensibles al análisis de riesgos y al cambio. Entonces, muchos proyectos son encomendados por organizaciones de ese perfil que quieren de alguna manera aprender a anticiparse para poder ser más resilientes, más adaptables, más sostenibles. Y de unos años para acá como que nos ha empezado a llegar un tutti frutti de organizaciones que no saben bien qué quieren, pero que te plantean un reto. Y entonces nos toca armar una variedad de herramientas donde incorporamos los futuros, pero no solamente, ¿no? Herramientas creativas, herramientas de storytelling, por supuesto los futuros, siempre que venga al caso. Herramientas de prototipado, entonces como que ahí ya les armas un paquete, una experiencia que va a incluir todo eso. Ese ha sido el caso, por ejemplo, de proyectos que hemos hecho para el sector público, donde no te piden explícitamente un proyecto de futuros, sino que te dicen, yo quiero que diseñes una política pública para el turismo, y entonces tú ya armas todo el cuento, ¿no? Entiendo que en este tutti frutti de proyectos, que obviamente es como para gustos, colores y de muchas maneras y de muchas orígenes, ¿qué se necesita, no? Si ahora nos escucha alguien y dice, ok, creo que mi organización pública, privada necesita esto. Decías intervenir y participar, ¿no? También yo cuando muchas veces nos llama alguien ese baby, esto no me voy a casa y lo hago y te lo traigo resuelto. Exacto. Lo tenemos que hacer juntas. Se necesita alguien que quiera participar en ello. ¿Qué más? ¿Se necesita Sí. mirada abierta o no es necesario? Sí necesitas cierta flexibilidad porque como organización vas a tener que arrastrar el lápiz tú también. O sea, cuando, por ejemplo, estás haciendo una planeación estratégica o un análisis de tendencias in company, pues sí necesitas que la organización como que se abra y te muestre, pues le firmas un NDA, por supuesto, pero te tiene que mostrar. Si ya empezamos escondiendo cosas, vamos mal. Exactamente. Y por otra parte, pues nosotros como somos una institución educativa, siempre nos ocupamos de desarrollar capacidades. No es como que te voy a entregar un reporte, sino te voy a enseñar a hacerlo, No te voy a ¿no? dar el pan, sino trabajaremos juntos y luego tú haces el pan que mejor te funcione. Una barra Exacto, grande, una barra pequeña. exacto. Y si quieres me invitas a hacer otras cosas, pero ya este proceso tú ya lo sabes hacer y desarrollas tu propia capacidad. Entonces sí se necesita tiempo.
no mucho, pues, pero mira, por ejemplo, justo camino para acá, venía teniendo una conversación con un cliente que quería un desarrollo de habilidades muy complejo y le digo, ¿cuánto tiempo le quieres dedicar? Y me dice, un día, un día. Pues en un día es como si yo dijera, quiero tener un six-pack en un día. Nadie puede 100% de tener. acuerdo. Aunque hiciéramos 1000 abdominales ahora, no vamos a tener un Aunque six-pack. tiramos 24 horas de abdominales en un día. Exactamente, eso no va a Todas a suceder. la vez de la mano, congregadas, con el mejor luz y pantalla Y el que... mejor trainer Imposible. de fitness, imposible. O los aparatos más sofisticados, imposible. Entonces se necesita entendimiento en el sentido de que no todo lo que vale la pena tiene una recompensa inmediata. Necesitas trabajar por ello y si quieres ese six-pack, pues tienes que tener una Entrenamiento, disciplina. una y una vez, Exactamente. entrenamiento y disciplina. Y para acabar, ¿cómo ves hoy? ¿Cómo están los ahora? ¿No? Hablamos que al final nos dedicamos a entender un poco los cambios y qué está pasando. ¿Qué onda 2026? ¿Cómo arranca? ¿Qué le ¿Cómo pasa a te suena? 2026? Pues es una temporada muy convulsa, ¿no? Ya ves que mucha gente habla de que es un periodo buca. Odio usar ese acrónimo porque en realidad pues no es nuevo, ¿no? Es un acrónimo que viene de la milicia, la aviación, una cuestión así de los 80. Pero sí creo que todo va a una gran velocidad. Me siento mareada en este tren bala en el que están sucediendo cosas muy sorprendentes y se están como rompiendo, lo diría así, déjame citar a alguien más, Patricia Lustig lo diría como que se están rompiendo las grandes columnas vertebrales que durante tanto tiempo nos dieron certeza, ya no están ahí. Entonces, eso que tú pensabas que bajo ninguna circunstancia iba a pasar, pues, ¿qué crees? Que está pasando ahora. Entonces, eso me tiene entre confundida, asustada. También me da mucho morbo. Hay una parte mía que dice como, Lo compartimos. claro, ¿no? Como que qué época tan afortunada para estar viva y ver todo este desastre de mundo, ¿no? Ver cómo todo se cae a pedazos para ver, porque tengo esperanza de que tengamos capacidad de reinventarnos, ¿no? No nada más porque quiero ver el mundo arder, pero es una mezcla de sentimientos, ¿sabes? Como que entre susto, desilusión y dentro de mí, aunque me considero fundamentalmente pesimista, sí abrigo cierta esperanza. Creo que soy una pesimista solucionista, Me pues. O sea, un encanta. desastre final que después nos permita volver a empezar. Es lo que me gustaría. Me encanta porque tenemos muchas cosas en común como yin yang y dentro del yang está el yin y viceversa. Tú eres pesimista, solucionista y yo me considero optimista, lo cual creo que hace como un match perfecto. Se toca. Nos toca. Si alguien curioso se ha quedado con ganas de, hemos hablado mucho de la maestría, que es en centro, estamos hablando de Ciudad de México, ¿es física, es online? Es un posgrado online con actividades presenciales cada cierto tiempo, pero se organiza de tal manera que los estudiantes puedan estar. Es también un posgrado regional. Tenemos estudiantes, no nada más de México, tenemos estudiantes y hemos tenido históricamente estudiantes de Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico, Perú, Colombia. Colombia, tenemos muchos estudiantes colombianos, naturalmente México y el interior del país. Ahora también tenemos estudiantes en Estados Unidos y Chile. Y creo que esto nos ha obligado a no mirarnos el ombligo, a pensarnos regionalmente. Qué bonito. Pues sí nos ha sacado de nuestra área de confort, te tengo que decir, porque pues hemos aprendido nuevas palabras, nuevos rituales. Qué bonito. Tenemos que poner otro tipo de ejemplos, no podemos autorreferenciarnos y Entiendo que eso esto ha hecho mejor todo. creo que sí nos está obligando a hacer las cosas mejor. Entonces, pues sí, quienes tengan interés pueden encontrar más sobre la especialidad en diseño del mañana en centro.edu.mx, en la sección de posgrados, donde también encontrarán toda la oferta que tenemos, porque hacemos muchos cursos cortos para quienes dicen, oye, yo no tengo De hecho, tiempo hay uno que de... empieza ahora en marzo, interesantísimo. Sí, un curso de tendencias. Y todo el tiempo estamos abriendo cosas así como para decir, yo solo tengo unos días. Ah, pues dale, hay una formación cortita y en línea para que la puedas tomar. Y ya para acabar, ahora sí, ¿quién son los Futurubis?
¡Au! ¡Qué pregunta! Los futurubis. Los futurubis, los y las futurubis son, pues es el fandom que escucha el programa de radio en el que tuvimos el placer de tenerte, que es El Futuro Fue Antier. Es un programa de la radio pública. Eso me gusta muchísimo, que Me sea encanta. radio de la Ciudad Nos de México. encanta. Estamos en Código 21 todos los jueves de 5 a 6 hora de la Ciudad de México, pero también nos pueden escuchar como podcast en Mixcloud y se transmite también en vivo a través de la plataforma Sino Radio. Entonces ahí nos pueden encontrar. Pondremos el link porque son temazos interesantísimos que creo que a la pequeña audiencia que nos escucha aquí le puede súper interesar alguno de los temas, los invitados que lleváis y ese buen match que hacéis con Enrique el Pollo, ¿no? ¿Cómo? Con Emilio el Pecho Sosa. De hecho, El Pecho Sosa. con el Pecho. Pues aprovecho para recomendarles el programa que grabamos contigo, que fue divertidísimo y de una gran profundidad. Fue un programa en el que conversamos acerca del tiempo y su medición. Qué temazo. Temazo. Mind-blowing. Pues muchas gracias, Carla. A ti, Eres muy un gusto, agradecida. una referente. Ya ven qué cabeza. Sigan, miren todo lo que dice y publica porque eres una ventana, un montón de temas nuevos y nos haces un montón de mejores. Eres súper referente en el sector. Muchas gracias. Gracias a ti, Fran. Gracias.